Si es que no lo han notado, hay dos grandes cositas con esas dos fotos, ¿no? Primero, ¿no? Que si están pensando que es un ACV, esta tomografía, no lo es, ¿no? Más bien acá lo que se ve es un edema vasogénico. Y segundo, que si aplicamos nuestra neuroanatomía básica, nos daremos cuenta pues que esta lesión tomográfica que se ve acá probablemente no corresponda a este paciente. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la vía motora en el cerebro suele ser los síntomas en el lado contralateral a la lesión, ¿no? Si la lesión está en el hemisferio derecho, como en este caso, debería tener la contractura o la secuela o la lesión, signos clínicos en el lado izquierdo. Por otro lado, los problemas motores no solamente afectan al cuerpo, sino que también pueden afectar la morfología, la simetría de la cara, ¿no? De la cara. Entonces, en lo que es neurología y también en otras especialidades, nos hacemos las siguientes preguntas, ¿no? ¿Cuál o cuáles serán los problemas de salud que hay que definir? Y luego nos plantearemos los siguientes diagnósticos, ¿no? Siempre intentamos buscar el diagnóstico sindrómico, ¿no? En neurología es muy importante saber o conocer el diagnóstico topográfico, dónde está la lesión, el diagnóstico de enfermedad o nosológico y el diagnóstico de causa, qué ha causado esa lesión que está ubicada en ese lugar. Bueno, ¿a qué se llama síndrome motor? Síndrome motor viene a ser, como su nombre lo dice, pues al conjunto de signos y síntomas, ¿no? Secundarios a la disfunción o a la lesión orgánica de las vías motoras o sistema motor. ¿Quiénes constituyen el sistema motor o la vía motora? Entonces, recordemos que la motilidad corporal está gobernada desde el cerebro, ahí en esa capa 4 de las células piramidales, ¿no? De las células piramidales. Entonces, de ahí nace la neurona, ojo, en lo que es la vía motora, la neurona nace en el cerebro y llega hasta la parte inferior. En cambio, en la vía sensitiva es al revés, ¿no? Nace en la periferia, la primera neurona, y las últimas van llegando al cerebro. En cambio, aquí no. En la vía motora, la neurona nace en el cerebro y se dirige de forma periférica. Entonces, recordemos que la primera neurona motora nace en el cerebro, transcurre por la sustancia blanca, por la cápsula, por el tronco encefálico y llega a la médula espinal, ¿no? Entonces llega a la médula espinal, se dirige al asta anterior y del asta anterior nace la segunda neurona, ¿no? Sale de la médula, va por el brazo o la pierna, ¿no? Por el nervio, formando parte del nervio, y se dirige al músculo, ¿no? Ahí está la placa motora, ¿no? La unión neuromuscular y luego el músculo en sí, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es? El sistema motor viene comprendido por las neuronas motoras, que son dos, primera y segunda neurona motora. También se habla que conforme acá la unión neuromuscular, ¿no? Y el músculo propiamente dicho, ¿ya? Entonces, ¿dónde puede estar la lesión para que dé síntomas motores? Puede estar en la corteza, arriba, en la cápsula, ¿no? En esa zona intermedia, puede estar en el tronco o la médula, ¿ya? Estos son sitios de lesión que se pueden dar en la primera neurona motora, o llamada motora superior, ¿ya? O llamada síndrome piramidal. La segunda neurona motora que les dije nace en la médula y se dirige al músculo, puede estar la lesión en la propia médula, ¿no? En la asta anterior, justo en la raíz donde sale, o puede estar en el transcurso del nervio periférico, hasta la hora que llega al músculo, ¿ya? Esta es la primera motora y esta es la segunda
neurona motora, sus sitios de lesión. Y también para síntomas motores por lesiones o disfunciones de la unión neuromuscular, en el cual destaca el síndrome miasténico. Y puede ser también problemas no de la unión ni las neuronas motoras, pero que dé síntomas motores por una lesión o afectación del músculo. Aquí están las llamadas miopatías. Miopatías. También acá consideran, aparte de la vía piramidal que les mencioné, como síndrome motores, al cerebelo, porque el cerebelo gobierna en alguna manera. No es que inicie la fuerza muscular, no. El cerebelo gobierna, coordina el movimiento voluntario. Y cuando está afectado el cerebelo, también puede dar síntomas motores. Y también se habla de la vía extrapiramidal, ¿no? Que gobierna los movimientos involuntarios, ¿no? Que suelen ocasionarse cuando se les daña. Bien, recordemos un tanto de la vía piramidal. La vía piramidal, pues como su nombre lo dice, nace en la corteza cerebral, ¿no? En las células piramidales, y se dirige hacia abajo hasta la médula espinal, y ahí termina. Eso quiere decir que la vía piramidal suele llamarse primera motoneurona, o también llamada motoneurona superior. Entonces, acá les quiero mencionar, ¿no? Esta es la corteza cerebral, ¿no? Si recuerdan al homúnculo de Penfield, ¿no? Con la pierna, con la zona de la extremidad inferior hacia adentro, hacia la línea media, y la miembro superior tirando hacia la parte externa. La cara en ese lado. Entonces, vean. Entonces, acá está más claro. Vamos a ver. Entonces, nacen las primeras neuronas arriba en la corteza. Entonces, obviamente que hay una corteza, hay una neurona que va a nacer aquí para el miembro inferior y se dirige hacia abajo, hacia la médula. Va a haber otras neuronas que nacen aquí en esta zona, que son para el tronco, movimiento del tronco, para el miembro superior, de igual manera, para la cara y para el ojo. Entonces, en la corteza. Luego en la corteza bajan, van bajando, ¿no? Y pasan ¿por dónde? Por la cápsula interna. ¿Por cuál brazo? ¿Anterior o posterior? Por el brazo posterior de la cápsula interna. Siguen bajando y se dirigen al tronco encefálico. Y en el tronco encefálico, lo que es mesencéfalo, protuberancia y bulbo, siempre están en la llamada pirámides, ¿no? Las pirámides son esa zona abultada en el tronco encefálico que está en la parte anterior, ¿no? En el mesencéfalo, también en la protuberancia, que está en la parte anterior, y también en el bulbo, ¿no? Llegan a la decusación piramidal y casi el 85% decusa y se dirige hacia la médula al asta anterior. Bien, entonces quiero que rescaten algunos detalles. Miren, ¿qué pasa si en la corteza cerebral se da una lesión? De repente una isquemia pequeñita en esta zona, aquí, justo aquí. Entonces afectará las neuronas que están en esa zona, por ejemplo aquí el miembro inferior. Entonces el paciente indicará síntomas motores en el miembro inferior. ¿Qué pasa si la lesión está acá en esta zona, pequeñita? Entonces el paciente manifestará síntomas por la lesión de esas neuronas que están acá, por ejemplo el miembro superior. ¿Ya? Y además mostrará síntomas de la corteza, ¿no? Puede haber afasia, puede haber convulsiones, trastorno de memoria, en fin. Pero cuando una lesión afecta a la corteza, solo la corteza, no suelen ser tan abarcantes como cuando se afecta las zonas inferiores, ¿no? ¿Por qué razón? Porque obviamente en la zona inferior hay muchas más neuronas de muchas regiones juntas, ¿no? Muchas neuronas de muchas regiones juntas. Entonces, es suficiente que la lesión no sea tan grande en esta zona de la cápsula, por ejemplo, donde confluyen las neuronas.
A diferencia que en la corteza, ¿no? Para que afecte a las neuronas del miembro inferior y del miembro superior tiene que ser una lesión grande, extensa. En cambio, en las cápsulas, donde están reunidas las neuronas, las lesiones no necesariamente tienen que ser grandes para que den síntomas de varios sitios del cuerpo, ¿ya? Igual en el en el mesencéfalo, igual en la protuberancia, igual en el bulbo. Pero también recuerden que mientras transcurren las neuronas motoras, en lo que es el tronco encefálico hay núcleos importantes, núcleo del sexto par, núcleo del tercer par, del cuarto, en fin. Entonces los pacientes pueden dar síntomas de la neurona motora, que vamos a ver cuáles son, y síntomas de los pares craneales que puedan estar afectados. Y como se dan cuenta, las lesiones, los síntomas son contralaterales a la zona del hemisferio dañado. Si se daña, en este caso, el cerebro izquierdo, como las neuronas, al final, aquí en la parte final del bulbo, decusa, van hacia el otro lado, entonces los síntomas serán contralateral a la lesión. Contralateral, ¿por qué? Porque la neurona motora decusa al otro lado. Bien. ¿Cuáles son las causas que puede dar debilidad motor? Miren, cuando un paciente dice que se siente débil, a veces la debilidad que dice el paciente no necesariamente significa compromiso muscular, porque pueden decir a la falta de energía que se siente débil, al cansancio que se siente débil. Pero cuando un médico ya pone debilidad muscular, o coloca déficit motor, está refiriéndose únicamente a un problema de fuerza muscular, que tiene problemas en la fuerza muscular, ¿ya? Entonces, más específico es colocar déficit motor, ¿no? Porque a veces puede confundir el término debilidad muscular. Mire, pueden haber debilidades en las dos extremidades, de forma bilateral, por ejemplo, en las miopatías, por ejemplo, enfermedad de la placa neuromuscular, ¿no? Acá estarán las miopatías congénitas, las inflamatorias. Aquí, por ejemplo, típico es la miastenia gravis, que da síntomas musculares, pero es de la placa, no es de la neurona motora. Problema de la raíz, ¿no? Con el caballo, las neuropatías, el nervio también puede dar síntomas motores. Y obviamente la lesión de la primera motoneurona o afección piramidal, que pueden ser a nivel de la médula, de la raíz nerviosa, problemas inflamatorios, en fin. Pero lo más usual en cuanto a los síntomas motores de las primera y segunda neuronas son las unilaterales, de un solo lado, o bien el izquierdo o bien el derecho. Y ahí típicamente pueden estar las hemiplegias, las monoplegias y las paraplegias, en este caso. Entonces, puede ser un síndrome motor directo o puede ser un alterno, ¿no? Puede ser un síndrome broncecuar en la médula y las monoplegias que suelen ser básicamente en la parte superior. Y en algunos casos suelen ser en la zona de la médula espinal, ¿ya? ¿Cuáles son esas causas, ¿no? Más frecuentes, ¿no? Las adquiridas, ¿no? Pueden ser los traumatismos craneanos, pero lo que más vemos en la parte práctica son los problemas vasculares, ¿no? Secundarios a hipertensión arterial, secundario a arteriosclerosis, secundario a neurismas cerebrales rotos o que están haciendo compresión. Otro problema vascular, aparte de las hemorragias, isquemias, por trombosis, por embolia de alguna parte del cuerpo, por espasmo arterial, por vasculitis. Y otras causas de problemas piramidales, de la primera neurona, son los tumores o las lesiones expansivas, que pueden ser primarias o metastásicas, ¿ya? Entonces, aquí entran a tallar los famosos llamados ACV. Cuando uno dice, el paciente tiene un ACV, que significa un accidente cerebrovascular,
Está hablando de una lesión de la primera neurona o segunda neurona, pero que puede ser o bien una hemorragia o una isquemia. Entonces, así hay ACV isquémicos y hay ACV hemorrágicos, o llamados strokes. ¿Cómo se presentan los pacientes con el síndrome motor? Son las famosas llamadas parálisis, que pueden ser parálisis completas o parálisis incompletas. En el caso de la lesión de la primera neurona, suelen ser espásticas, ¿no? Es decir, contracturadas, duras. En cambio, en el caso de las lesiones de la segunda neurona, que nace en la médula, no se olviden, las parálisis suelen ser flácidas, ¿no? Flácidas, hipotónicas, atónicas, ¿ya? Entonces, esa es una forma a veces clínicamente diferenciar y sospechar que es una lesión de primera neurona o de segunda neurona, viendo si hay espasticidad o flacidez. Hay excepciones en los primeros minutos, o de repente hora, de los problemas de primera y segunda neurona, sobre todo en el de primera neurona, porque a veces al inicio la parálisis suele ser flácida y conforme pasan las horas o los días se hace espástica. Pero lo típico en la primera neurona es que termine con una parálisis espástica. Y lo típico que termine en una segunda lesión de segunda neurona son las parálisis flácidas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo pueden ser esas parálisis? A ver, vamos a ver. Si el paciente viene que no puede mover un miembro, por ejemplo, puede decir, doctor, no puedo levantar mi brazo o mi brazo derecho, pero todo lo demás lo mueve y lo mueve bien. Entonces estaremos frente a una monoparesia o monoplejía. ¿Por qué se llama monoparesia y acá monoplejía? Mono de una sola extremidad. Paresia, que es una debilidad o una fuerza muscular disminuida parcialmente. Es decir, que algo puede mover la extremidad. Pero monoplejía, plejía, significa que no mueve nada esa extremidad. ¿Ya? Entonces, el término plejía es parálisis total y paresia es parálisis parcial. Un miembro. Puede ser la mitad del cuerpo, todo el lado derecho, tanto miembro superior como miembro inferior, o puede ser todo el lado izquierdo, miembro superior y miembro inferior. Y ahí se aplica el término hemi, que puede ser hemiparesia, si es parcial, o hemiplegia, si la déficit motor es total. Puede ser de ambos miembros inferiores, y el término que se usa ahí es paraparesia, paraplegia. Puede ser de ambos miembros superiores, diparesia o diplegia braquial. Puede ser de las 4 extremidades, los 4 miembros que no lo muevan, cuadri o también tetra, cuadriparesia o cuadriplegia. Entonces el término paresia y el término plejía hacen referencia a fuerza muscular. No tiene que ver nada con la parte sensitiva, ¿ya? Si hay trastornos sensitivos, ya será el término estesia, hemiestesia, en fin, ¿ya? Plejía y paresia se usa para los problemas musculares de la fuerza muscular. Entonces así tenemos los siguientes patrones. Monoparesia, monoplejía, si la afectación es una sola extremidad. Paraparesia, de los 2 miembros inferiores. Hemiplegia, se afecta a la mitad del cuerpo. Y tetraparesia o cuadriparesia, se afecta a 4 extremidades. ¿Por qué es importante esto? Porque si un paciente viene con monoparesia o monoplejía, pues yo sospecharé que la lesión o bien está en el nervio médula o en la corteza. Si viene con una afectación de paraparesia, pues lo primero que pensaré es que sea el problema en la médula, ¿no? Y más raramente arriba. Si viene con un patrón de este tipo, EMI, lo primero que voy a pensar es que la lesión está en primera neurona, ¿ya? Por arriba de la decusación, es decir, o está en cerebro o está en tronco encefálico. Y si viene con este patrón de las 4 extremidades, y sospecho que es un problema motor de la neurona motora, pues sospecharé que la lesión está en médula cervical. Médula
cervical. ¿Ya? ¿Quiénes me pueden confundir, por ejemplo, este patrón? La miastenia, porque la debilidad suele ser generalizada. ¿Quién más? Las miopatías, ¿no? Las miopatías, ¿no? Pueden confundir porque no podemos ver las cuatro extremidades. Pero en las miopatías, dependiendo de la causa, suelen afectar o la parte proximal, que es lo más común, es decir, la fuerza disminuye está más en la parte proximal, en las llamadas cinturas, a diferencia que en la parte distal, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, en las polineuropatías como Guillain-Barré, afecta las cuatro extremidades, pero la afectación es más distal que proximal, más distal que proximal, por ejemplo. Entonces, en el síndrome de primera motoneurona o síndrome piramidal, lo más común es que el paciente haga hemiplegia, luego le siguen las paraplegias, más raro las cuadriplegias, tendría que estar afectados los dos cerebros, y las monoplegias. En cambio, en la de segunda motoneurona, de la médula para abajo, lo más común es que sea paraplegia, que le siga como lesión monoplegia, y como ven, es casi extremadamente raro que un síndrome de segunda neurona motora de hemiplegia. ¿Ya? Entonces, cuando un paciente venga con hemiplegia, lo primero que pensaré es que la lesión está en primera neurona motora. Luego están los síndromes de placa mioneural, que les mencioné, el ejemplo típico es la miastemia, y los síndromes motores musculares, que el ejemplo típico lo hacen las miopatías. Bien, entonces, dentro del cuadro clínico, las lesiones de primera neurona o síndrome piramidal o neurona motora superior, ¿no? Están pues en la primera fase van a ser algo flácidas y luego viene ya la espasticidad. Pero lo típico en la primera neurona es que termine con espasticidad. Espasticidad, ¿no? Y como pueden ver, van a haber otros hallazgos que me van a hacer sospechar, ¿no? Por ejemplo, al inicio puede haber hipotonía, por eso la flacidez. Puede haber hiporreflexia osteotendinosa. Va a haber hiperextensibilidad y va a haber síndrome de Babinski y sucedáneos. ¿Ya? Bien. Entonces, aquí, ¿cuáles son los signos clínicos típicos, clásicos de la afectación de la primera neurona motora de síndrome piramidal? Lo típico, lo usual, es que el paciente venga con rigidez, hipertonía, es decir, espástico, ¿ya? Que venga con esa musculatura contraída, que haya hiperreflexia cuando busco los reflejos rotulianos o el reflejo bicipital de repente, que haya clonus o cincinesias, que haya Babinski o también llamado cutáneo plantar, o puede haber sucedáneos. Esos son los signos positivos que deben estar. Y los signos negativos, pues obviamente que haya paresia o debilidad muscular, que en la parte abdominal haya arreflexia superficial, ¿no? Los llamados cutáneos abdominales, que haya pérdida de destreza y que haya hipotrofia o atrofia, pero en el tiempo, y que es más que todo por desuso, por desuso. En la primera neurona motora, su afectación no suele ocasionar atrofia. Si la ocasión suele ser leve y es porque la musculatura no se usa. En cambio, en la afectación de la segunda neurona motora, sí hay atrofia tempranas, precoces. ¿Ya? Entonces, este es el cuadrito diferencial entre una lesión de primera neurona motora y segunda neurona motora. ¿Ya? Entonces les decía, en la movilidad va a haber parálisis, obviamente. Parálisis puede ser lo más común, les decía, hemiplegia o monoplegia o paraplegia, ¿no? Y abarca, suele abarcar grandes músculos,
muchos músculos. En cambio, en la segunda neurona suele ser de menos cantidad de músculos. El tono muscular va a estar hipertónico, contracturado en la primera neurona. En la segunda neurona, hipotónica o flácido. El trofismo muscular, ya les decía que en la primera neurona motora, su afectación, no suele haber atrofia. Y si la hay en el tiempo, después de mucho tiempo, por desuso. En cambio, en la segunda neurona motora hay atrofia precoces, tempranas, de los músculos paralizados. En los reflejos va a haber hiperreflexia en la primera neurona. Los cutóneos abdominales van a estar abolidos y el signo de Babinski va a estar positivo. En cambio, en la segunda neurona motora, esto lo diferencia, porque aquí hay más bien arreflexia o hiporreflexia profunda. Los cutóneos abdominales van a estar normales y acá no hay Babinski, no suele haber Babinski en la segunda neurona motora. En la primera neurona motora hay sincinesias y no hay fasciculaciones. Las fasciculaciones suelen ser típicas de la lesión de la segunda neurona motora. Bien, entonces este cuadrito quiero que lo memoricen, ¿no? Para que podamos hacer los diferenciales entre primera neurona y segunda neurona. Entonces, ¿cuándo vamos a aplicar esto? Cuando vemos al paciente que dice que viene que no puede mover una extremidad o que no puede mover un lado del cuerpo, ¿ya? Ahora, dentro de las lesiones de primera neurona están las llamadas hemiplegias directas y hemiplegias alternas. ¿A qué se refiere esto? Hemiplegia directa significa que hay parálisis de un lado del cuerpo, de un lado, pero esta parálisis del cuerpo se corresponde en el mismo lado de la parálisis facial o la parálisis del nervio del par craneal, ¿no? Entonces, si está afectado el séptimo acá, entonces hay parálisis facial, por ejemplo, acá, izquierda, y la hemiplegia también es izquierda, ¿no? Y esto suele ocurrirse en lesiones, sobre todo en la cápsula interna. Ya les dije, porque en la cápsula interna hay muchas neuronas, de muchos músculos, tanto del miembro superior como del miembro inferior. Y como es en el lado es derecho, la neurona al final va a cruzar al lado izquierdo, por eso que la hemiplegia es izquierda. ¿Y por qué también hay lesión del séptimo par izquierdo? Porque la primera neurona del séptimo par, la córtico-nuclear, decusa, también decusa, acá ven, decusa, ¿ya? Por eso que acá es las dos en el lado izquierdo. ¿Y aquí se llama hemiplegias alternas? Hemiplegias alternas se llama aquel cuando la parálisis del par craneal, su síntoma es contralateral a la hemiplegia. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Vamos a ver acá. Entonces, por ejemplo acá, esta es una zona del mesencéfalo, ¿no? Del mesencéfalo. Por acá está, ven aquí, el tercer par craneal, izquierdo, derecho. Por acá ven la vía piramidal, ¿no? Porque acá están las pirámides mesencefálicas, por acá viene la vía piramidal. Entonces, acá nos están reportando que hay una lesión en esta zona rayada, Entonces, este es el mesencéfalo derecho. Entonces, esta lesión está afectando todas las neuronas motoras que vienen por esta zona, que son del lado derecho, pero estas neuronas motoras van a decruzar más abajo hacia el lado izquierdo. Entonces, si hay lesión acá, habrá una parálisis del lado izquierdo. Ahí está. Parálisis del lado izquierdo. Pero ¿qué más vemos aquí? Que está afectando, está cogiendo al tercer par craneal. Al tercer par craneal. ¿Pero qué par craneal es? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. Derecho. Y como esta neurona del par craneal no va a decusar hacia el otro lado, sino que va de frente, entonces los síntomas serán en el lado derecho. Derecho. En el lado derecho. Ahí lo vemos. Ahí está, ¿no? En el lado derecho. ¿Qué está viendo acá? Acá nos están diciendo que el paciente tiene ptosis palpebral. Entonces ven que el tercer par
hace que uno levante levante el párpado. Y cuando se lesiona, pues hay caída del párpado. Eso se llama ptosis palpebral. ¿Ya? Ahí está, ptosis palpebral en el lado derecho y hemiplegia en el lado izquierdo. ¿Eso cómo se llama? Hemiplegia alterna. Y cuando es en esta zona, se suele llamar síndrome de Weaver. Síndrome de Weaver. Otro ejemplo. Esta es una zona ya de la protuberancia. De la protuberancia. Entonces por acá ven el cuarto ventrículo, por acá ven el sexto par craneal, su núcleo, por acá lo verán al séptimo par craneal, su núcleo, por acá están las pirámides vulvares, ¿no? Las pirámides vulvares, y nos dicen que acá hay una lesión en esta zona, donde está rayado, donde está rayado. Entonces, ¿qué vamos a sospechar? Como esta es la protuberancia del lado derecho, acá están las neuronas que van bajando por el lado derecho, pero estas neuronas van a decusar al lado izquierdo. Entonces, como hay lesión acá, habrá una hemiplegia izquierda. Ahí está, hemiplegia izquierda. Pero también nos dice que acá está afectándose este nervio facial. ¿Cuál facial? ¿Cuál nervio facial? Ya no sería el primer córtico nuclear, no sería la infranuclear. Y la infranuclear va del núcleo directamente a la cara, del mismo lado, no decusa. ¿Ya? Esta infranuclear va directo a ese lado de la cara. Entonces, si está afectado acá, del lado derecho, entonces los síntomas serán en la hemicara derecha. Ahí está. Parálisis facial periférica o nuclear derecha. ¿Por qué nos damos cuenta? También porque acá hay lagoftalmos. No se olviden que el séptimo par hace que uno pueda cerrar el ojo. Aquí no lo puede cerrar, está abierto, bien abierto. Entonces, hay parálisis facial periférica derecha y hemiplegia izquierda. Esa es una hemiplegia alterna. ¿Cómo se llama este síndrome? Síndrome de Miller-Gubler. ¿Ya? Y así de esa manera salen todos los síndromes alternos. Ahí está. Son muchos hemiplegias alternas o síndromes que se dan, ¿no? Yo les he hablado de este de acá, del Weaver, y la protuberancia Miller-Gubler. Pero así de esa manera, como les he explicado esta lesión, se pueden explicar los demás síndromes. Fobilla superior, fobilla inferior, vulvar anterior, en fin. ¿Qué se requiere? Repasar o recordar la neuroanatomía básica. ¿Ya? Bien. Vamos a revisar un par de casos antes de terminar. Por ejemplo, acá, ¿qué nos dicen? Eulogio, 65 años de edad, viene por la presencia de debilidad en el hemicuerpo izquierdo. Ojo, debilidad en el hemicuerpo izquierdo. ¿Esto qué se llamaría? O es una hemiplegia o es una hemiparesia. Pero sería izquierda. Hemiplegia izquierda o hemiparesia izquierda. Nos dicen que además es súbito. Súbito. Las presentaciones súbitas suelen asociarse a problemas vasculares. Es decir, un problema de ACV. Hace 10 días. Presenta como antecedentes patológicos diabetes, de muchos años de evolución, dislipidemia, hipertensión y obesidad. Entonces, una hemiplegia o una hemiparesia súbita con antecedentes metabólicos, lo primero que pensaré que es un problema vascular. Más raro será pensar en un problema tumoral y más raro será pensar en un problema inflamatorio o desmielinizante. ¿Ya? Entonces, ¿cuál será la sospecha diagnóstica? Pues un ACV, ¿no? Un ACV. ¿Por qué? Por un problema de arteriosclerosis. ¿Qué buscaríamos para confirmar? ¿Qué más hay? Para completar nuestro síndrome piramidal, porque acá la sospecha sería un síndrome piramidal. Hemiplegia, no se olviden, hemi. Pues habría que buscar, como dice acá, el signo de Babinski, que debería estar positivo. Debería haber clonus, debería haber hiperreflexia y leve hipotrofia muscular. ¿Para qué? Para así confirmar nuestro hallazgo de que hay una lesión en la motoneurona superior o síndrome piramidal. ¿Ya? Otro ejemplo.
Dice que Igor, de 50 años de edad, consultan al médico por advertir cambios en su conducta habitual. En los últimos meses, miren, meses, tiempo de enfermedad, meses. En los últimos días se instalaron cefalea, tendencia al sueño, disminución de la agudeza visual y dificultad motora. ¿Dónde? En mi cuerpo izquierdo. No tenía antecedentes de hipertensión y a la hora que le examinan, le encuentran una hemiparesia. Entonces, si yo pienso en hemiparesia, si hay hemiparesia, pensaré que es un problema de primera neurona motora. Primera neurona motora. Vamos a ver si es cierto. Lo siguen examinando, le encuentran Babinski. Eso ya también me confirma que es un síndrome de primera neurona motora. Arreflexia superficial cutáneo abdominal. Si yo hago unos reflejos profundos, deberían estar hiperreflexicos, aumentados, en el mismo lado izquierdo, ¿no? Entonces, yo estoy sospechando acá que hay un síndrome de primera motoneurona o síndrome piramidal. Tengo ya 3 datos a favor de eso. Ese es el diagnóstico sindrómico. Pero ¿cuál será? ¿Dónde estará ubicado topográficamente la lesión? Pues si el paciente viene con signos de corteza, conducta habitual alterada, cefalea, sueño, agudeza visual, pensaré que está arriba, en la corteza y en la sustancia blanca, ¿no? Por esa zona. ¿Cuál será mi diagnóstico de causa? Pues aquí un problema vascular ya queda en segundo plano. No voy a pensar en un ACV, ¿no? En una hemorragia o una isquemia. Pues aquí entrará a tallar los problemas expansivos, ¿no? Al final, ¿qué fue? Un gran tumor frontoparietal derecho. ¿Ya? Entonces, estos ejemplos son típicos de síndromes piramidales. Bien, hasta acá, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? A ver, Joseph, ¿alguna pregunta? ¿Alguna acotación? Bien, si no hay más intervenciones, no vienen intervenciones, entonces esto ha sido la clase de síndrome motor. No se olviden, síndrome motor, 2 grandes lesiones. Primera neurona motora y segunda neurona motora. Entonces, no es necesario encontrar todos los componentes para decir síndrome piramidal. De repente basta hemiplegia y Babinski y ya estoy sospechando de un síndrome piramidal. Una vez que esté hecho el diagnóstico sindrómico, buscaremos el diagnóstico topográfico. ¿A qué nivel está la lesión? Y de ahí la causa. Para buscar la causa, confirmar la causa, puede sospecharlo clínicamente, pero casi siempre necesitamos un estudio de imagen neurológico. Bien, no había intervenciones. Espero que continúen con sus clases, ¿ya? Y que tengan buenas tardes. Bien, hasta luego. Gracias, doctor.